La semana pasada, si no me equivoco, fue el viernes, en comisiones se habló del tema de la baja imputabilidad del menor. Así que ahí estuvimos hablando con expertos y especialistas con respecto a este tema y fue muy clara el razonamiento y la manera que abordó el tema el CELS, el Centro de Políticas Públicas, que tiene que ver con esto de cómo se puede trabajar con lo que ya se está en este sentido con respecto al tema de los adolescentes. ¿Cuánto poco mucho es el impacto de la delincuencia con respecto al adolescente o al menor de 16 años? Porque esa ley habla desde el año 1980 y de qué manera. Por lo tanto, vamos a hablar con Macarena Hoffman del CELS. Hola Macarena, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan Tercer Tiempo. Hola, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por atenderme. Sé que estabas media complicada con la agenda. Acá estamos. Sí, bueno, voy a intentar ser breve, pero de la misma manera que escribí, me gustaría también poder abordar con vos y que nos expliques, quienes no pudimos o no pudieron ser parte de leer, hay tanto como últimamente para anoticiarnos que nos abruma, ¿no? La realidad de Argentina. Pero bueno, ¿cuál es la realidad del adolescente hoy que delinque? ¿Cómo es la situación? ¿Qué dice la ley? ¿Cuáles son las leyes que cubren, no cubren, protegen, desprotegen al menor de 16 años? Poner un poco en autos. Bueno, lo que existe hoy es, por un lado, una ley de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes, el Sistema Integral de Protección de Derechos, ese es el nombre de la ley, que se ocupa justamente de eso, de proteger todos los derechos especiales, ¿no? Porque es importante entender que esta población necesita protecciones especiales. Es importante y obvio a la vez, ¿no? Porque es obvio que un niño o adolescente no es un adulto que está en crecimiento y que eso requiere especiales cuidados, digamos, ¿no? Y que en ese punto el Estado y la sociedad toda tiene una responsabilidad que es dárselos, porque no se los puede brindar a sí mismo, no como un Claro, adolescente. Es exacto. obvio, pero estoy repitiendo un poco esto porque, bueno, a veces como que se pierde de vista, pero no hay que perder, para abordar la cuestión penal, tampoco hay que perder de vista esta cuestión que es central, ¿no? Esta protección especial que se requiere para esta población. Ujú. Ahora, Macarena, hagamos un punto ahí, porque justamente Sí, lo que se instala, esto de hace un delito de adulto, pena de adulto. Y en comisión fueron, digamos, bastante taxativo en este sentido, que parecería ser, lo mismo lo dijo el mismo Cunio Libarona, ¿no? El ministro de Justicia, sí. parecería ser que el escenario cambió, y en este sentido ya no son más los niños o los jóvenes de la década del 80. ¿Qué se tiene para decir al respecto? Bueno, no, un niño es un niño, o sea, o sea, un adolescente es un adolescente y sí, si nos vamos a poner algún parámetro, digo, más allá de la opinión personal que cada uno puede tener en base a su sentido común, que eso, bueno, nada es indiscutible, y allá cada uno con lo que piense, digo, si tomamos eso, la Convención de los Derechos del Niño dice que un niño y un niño adolescente es toda aquella persona que tenga menos de 18 años, ¿no? Ujú. Ese sería el punto de partida. Después, bueno, que cada uno puede opinar lo que quiera, por supuesto. Claro. Esto es lo que, digamos, sería el marco legislativo, normativo, en el cual la Argentina se mueve por haber adherido a los tratados internacionales, ¿no? Así que en ese punto, digo, más allá de lo que opina el ministro, eh, un niño y un niño adolescente serían los menores de 18 años, y hay mucha legislación, no solamente la penal, ¿no? Que está basada en eso, por ejemplo, cuando alguien puede empezar a trabajar, cuando puede acceder a la licencia de conducir, cuando puede casarse, etcétera. No es Ujú. lo único que regula esta norma, la cuestión de la edad para pasar a ser un adulto. Ujú. Después, respecto a la cuestión penal, hoy por hoy un niño adolescente es un menor de 18 años que es sospechado de cometer un delito. Comete un delito efectivamente si tiene entre 16 y 18 años, es lo que se le dice punible. ¿Qué quiere decir esto? Que va a recibir un castigo penal, una pena específica, dentro del sistema de responsabilidad penal juvenil, ¿no? Y ahí hay diferentes penas, muchas de ellas son lo que conocemos así como comúnmente en centros de menores, ¿no?
de privación de la libertad, eso depende del delito que se ha cometido, el tipo de pena que se dé. Si es menor de 16 años, no es que no sucede nada. Justamente acá está un poco el problema, que un juez puede disponer su privación de libertad, pero ya no con un proceso judicial, sino más bien como en una especie de evaluación que hace el juez de la situación, ¿no? Para menores de 16 años, que serían los no punibles. O sea que hoy por hoy no es que no pasa nada con quienes tienen menos de 16 años, sino que no hay un proceso penal para esas personas, ¿no? Para esos niños o niñas o adolescentes, mejor dicho. Que esta es la gran diferencia, ¿no? Después, claro, después había como mucho run dando vuelta, porque para los que no manejamos, digamos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el entramado que vos recién planteabas, ¿no? Una cosa es lo que sucede con lo penal y otra cosa con lo civil, pero bueno, no importa, me gustaría escucharte desde tu voz. También qué es lo que sucede si se baja el tema, si se da o si se pasa por Senado y todo, porque tiene que pasar por diputado, después por Senado, pero bueno, si se aprueba la baja imputabilidad, esto implica que también puedan acceder a otras decisiones, a otros derechos, como puede ser, por ejemplo, votar, como por ejemplo, no sé, qué sé yo, ser responsable ante solicitar una tarjeta de crédito, hasta inclusive para alquilar, no sé. No, a ver, lo que está ahora en discusión en la comisión de diputados es la reforma del sistema penal juvenil, ¿no? No tocaría el resto. Yo hice esta distinción solamente para contestar a la cuestión de si ahora sigue siendo un adolescente, un menor de 18 años o no, digo. Claro. Pero lo que está en discusión es la reforma penal juvenil. O sea, solamente sobre ese tema en específico. Bien, insisto, pero si se baja y se lo conforma en un contexto en donde a delitos de adulto, penas de adulto, ¿puede llegar a extenderse? Siempre pensando, ¿no? Desde la peor cabeza, que es la desconfianza de los periodistas, que haya un determinado usufructo, pero a lo mejor estoy confundida. No, a ver, si se baja la edad, lo que va a suceder es que, a ver, tengo que hacer esta distinción primero. Hay más de 10 proyectos en discusión hoy en Comisión de Diputados, no hay uno solo. Entonces esto hay que ver finalmente cómo queda el dictamen de la comisión y qué es lo que llega, digamos, a la Cámara a discutirse. Pero por hoy recién comienza, digamos, la discusión. Sí que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto que baja la edad de punibilidad a 13 años. Lo que sucedería en ese caso es que los que tienen entre 13 y 18 años y cometen un delito, van a tener un proceso penal y pueden quedar privados de la libertad, es decir, van a tener una pena de privación de libertad, y los que tienen menos de 13 años no son punibles, es decir, no van a tener un proceso penal, pero igualmente ese proyecto sí, al igual que el problema que tiene ahora la legislación actual, que como vos decías, desde 1980, arrastra esta cuestión de que un juez puede determinar igualmente una medida sin que medie un proceso penal. Entonces, no sé si estoy respondiendo exactamente tu pregunta, pero bueno, sí, en caso de que salga del proyecto del Poder Ejecutivo, ampliaría la franja etaria que es punible, y aparte, para aquellos que tienen menos de 13, también se abre esta especie de excepción, pero que bueno, podrían terminar también privados de la libertad. Y yendo concretamente a lo penal y al adolescente, hablábamos, fuiste fuente para la nota que escribí, del número, ¿no? Del número bajísimo de las condenas de los adolescentes. ¿Puedes ampliar sobre eso, Macarena? Sí, cómo no. Hay muy pocos datos. La verdad, este es un problema que tiene el país, que hay muy pocos datos judiciales en la Argentina. Eso es como, bueno, un problema aparte, pero la verdad es que entonces uno va construyendo el diagnóstico medio con de a cachitos, ¿viste? No puedes mirar como la película completa. Claro. Según datos de el Ministerio de Justicia, que es el registro nacional de reincidencia, este dato que lo que cuenta son sentencias condenatorias. ¿Qué quiere decir esto? O sea, causas que tuvieron una condena en todo el país. En todo el país no. Sí, en todo el país, en todo el país,
que es el dato como el único que nos permite ver el volumen de causas totales, digamos, de todo el país, pero solo con condena, y podemos ver ahí cuál es el porcentaje que son para menores de edad, y en ese caso es solo el 0,26%, o sea, un porcentaje ínfimo, ínfimo, ínfimo. Este es el número último, es el del 2022, de causas, entonces, o sea, de sentencias condenatorias, es decir, condenas que hubo. De todas las condenas que hubo, solo el 0,26% fueron para personas menores de 18 años. Clarísimo. Contra la cantidad de adultos, yo lo tengo en la cabeza porque los busqué, pero estamos hablando casi de 800.000, ¿no? Mira, la cantidad de condenas fueron 52.165. No, yo decía de las causas, ¿no? Y después las condenas fueron 56.000. 52.000, exactamente. 52.000, Bueno, ok. 52.000, exactamente, sí. Ese es el número, y las de menores de edad, 134. Hay, te pregunto como especialista, ¿no? ¿Hay un análisis, un cruzamiento de datos en donde se vieron las consecuencias positivas o negativas con respecto a la baja imputabilidad del menor en otros países del mundo? ¿Acertadas o no acertadas? ¿Fueron convenientes? ¿Se tuvieron que modificar porque justamente no generaron ningún cambio? Es que a nivel del delito, esto es como en general, o sea, en general todos los cambios normativos que lo que hacen es ampliar el uso del encarcelamiento, es decir, de la privación de libertad, del castigo que ya la privación de libertad, que siempre pensemos que eso aparece cuando ya sucede el hecho. Claro. No funciona como disuatorio del delito. Entonces, también lo podemos ver para adultos. En general no sirve para... Si hay que resolver un problema de aumento de los hechos delictivos, ¿no? Aparte hay que ver las características, etcétera, pero así para decirlo en términos generales, en general no sirve para eso. Puede servir para otras cuestiones, o sea, no, pero no en términos para hacer que baje la tasa delictiva, ¿no? Que haya menos delitos, o sea, no es disuatorio, no es preventivo. Esto pasa para adultos, para menores y para todos los delitos. De hecho, mismo en la Argentina, o sea, uno ve que la tasa de encarcelamiento, esto para adultos, aumenta considerablemente desde el 2012 esta parte, y sin cesar, a excepción de la pandemia, que bueno, 2020 es un año excepcional a nivel estadístico, pero no por eso, y después ves los hechos delictivos, y bueno, siguen aumentando independientemente de que haya aumentado la tasa de encarcelamiento. O sea, no hay una relación directa entre una cosa y otra. Entonces, como política de reducción del delito, no sirve. Ni acá, ni en China, ni en ningún país, digamos. Y con la mirada puesta que tiene el Ejecutivo, porque esto lo presentó tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio de Justicia, Cuño Libarona, Barra, Patricia Bullrich, que ya Patricia Bullrich había presentado en el 2017 un proyecto parecido. El Cuño Libarona plantea el tema de la rehabilitación, del acompañamiento, de la reinserción. Ahora yo me pregunto, no hay plata, ¿cómo se haría y bajo qué institutos? Y hoy, en la realidad de hoy, cuando un joven de 16 años, un menor de 16 años, es imputado o condenado, ¿dónde va? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué se hace con él? No, bueno, esta es una cuestión clave, la discusión de la reforma penal juvenil, esto que vos estás señalando. A ver, en general, de nuevo, acá vale, uno lo puede decir para adolescentes, pero vale también para adultos. Claro. El paso por el encierro no ayuda a la resocialización, de la reintegración, ni a que la persona que haya tenido la experiencia de estar encerrada, privada de la libertad, no vuelva a reincidir. Porque suelen ser, sobre todo para los adolescentes, los que están en centros de menores, situaciones de mucha violencia, de mucha vulneración, que al salir del encierro quedan aún más vulnerables y aparte cargan con un estigma social muy fuerte. O sea, un adolescente que estuvo en un centro de menores no va a ser fácil que después consiga un trabajo, que pueda volver a estudiar, inclusive en general se corta su trayectoria escolar,
entre otras cuestiones, ¿no? Estamos hablando en general de centros de detención en muy malas condiciones, con muchas limitaciones para mantener el contacto familiar, que es clave después para cualquier tipo de reinserción, problemas para sostener las trayectorias escolares, bueno, y otro tipo de cosas como mala alimentación, ¿no? Que eso ya es un problema, pero imagínate a alguien que está en desarrollo, que está creciendo, digamos, más todavía. Sí. Entonces, aumentar la cantidad de adolescentes que van a pasar por estos centros de menores, sin aparte pensar políticas del posencierro, de acompañamiento, de sostén, de contención, y seguramente esas personas tienden a estar después peor, no mejor, ¿no? Entonces, si había ya una situación de vulnerabilidad, seguramente se profundice. Si eran personas que estaban cerca del delito, de tener prácticas delictivas, y seguramente continúen, o sea, no parecería ser algo que resuelva eso. Por lo menos no en el sistema que tenemos hoy. Nadie está hablando acá de cómo va a generarse esa rehabilitación, esa reintegración, cómo va a hacer ese acompañamiento. No he pensado el presupuesto, o sea, de llevar a cabo esta reforma, la que plantea el gobierno, requiere mucha inversión. Eso no está pensado. Entonces, bueno, más bien parece que es como una solución rápida de metamos a Sí, adolescentes y niños presos. no, porque yo te quería llevar sutilmente, a mí me parece en lo personal, no soy una experta en esto, pero sí obviamente en infancia, adolescencia y todo lo que tiene que ver con el tema de pobreza, no estoy criminalizando, pero digo que hay determinados contextos que no acompañan al proceso de que se cumpla todos los derechos de un niño, desde la hora cero, antes de nacer, ¿no? Del alimento, del acompañamiento, de la ausencia, de lo que sucede cuando un joven deja el colegio en la secundaria. Los números son atroces en los barrios, en los espacios más vulnerables. El hecho, recuerdo hace bastante tiempo, leí antes de la pandemia lo que sucedía barrio 31, cruzando la vereda, el resto del otro barrio, ¿no? Mientras en el barrio Claro. 31 terminaba el secundario, solo el 20% de los jóvenes que iniciaban la secundaria, cruzando la vereda, era el 75%. Eso lo podés llamar como quieras, pero es una realidad. Lo que me parecía que era una postura media como efectista y también jugando un poco en un país distópico que cada vez menos distópico, yo pensaba, ¿no? Bueno, ¿cuánto falta para que comencemos a mirar ese ecosistema adolescente como posible votante? Pero esto es una desconfianza mía, una malicia de mi cabeza, y no te quiero sumar, Macarena, en ese sentido, porque es absolutamente mi pensamiento. Pero yendo al tema de la ley, a lo que puede llegar a ser lo efectista, digo, también hay un contexto social, ¿no? Que pide y exige una mano exageradamente inhumana en este sentido. No se mira cuando, obviamente estamos hablando que un joven delinque y nos impacta en forma brutal, pero a la víctima también y al victimario, pero digo, no hay una mirada integral. Por ejemplo, en Brasil, cuando tuve que escribir la nota, hay una mirada del menor del 18 con muchas políticas económicas, ambientales y sociales de acompañamiento al menor, ¿no? Porque un Estado que se hace cargo. Uh-huh. Sí, sí, sí. No, y de hecho el caso de Brasil es interesante, la verdad es que no lo conozco en detalle, pero solo por haber visto la ley, ahí por ejemplo vos tenés, la edad de punibilidad es baja, ¿no? Pero es 13 años. Pero también es muy baja la pena más grave es 3 años. Entonces en ese punto está pensado porque lo que permite, la pena justamente se toma como no solo el castigo, no se pondera solo el castigo, como acá, que la ley lo que apunta es a poner en el centro de la cuestión el castigo, sino esto que vos decís, de poder en realidad darle a esa persona un montón de sostenes que que el Estado intervenga como de una forma más fuerte sobre esa persona, ¿no? A través de lo educativo, de lo social, lo ambiental y lo familiar.
Pero vital. en el proyecto, claro, eso es vital, por supuesto. Es O sea, estamos vital. hablando del futuro, o sea, Es ¿no? Son vital generaciones que van a ser porque, el futuro. sí, la verdad que es muy interesante el tema porque uno ve, por ejemplo, desde países de Europa cómo fracasaron con el tema de la baja imputabilidad y tuvieron que volver. O sea, la pusieron en 13 y la volvieron a poner en 14 o en 15. No es la baja imputabilidad. El mejor ejemplo me pareció Inglaterra, ¿no? Con el cruzamiento económico y social. Aumentó un montón la pobreza y también, en cierta manera, la desprotección del Estado y, por supuesto, aumentó todo lo que tiene que ver con la delincuencia. Y ni que hablar con lo que sucede con Rosario, ¿no? Los soldaditos que hace mucho tiempo son utilizados. Ese es el argumento que dice Patricia Bullrich, que los jóvenes, los menores de 16 años son utilizados y que lo estarían protegiendo. ¿Vos lo ves así? La verdad es que no sé si es realmente así. Lo que es seguro es que si fuese así, eh, penar a esos jóvenes, en lugar de darle otras posibilidades y ocuparse de todo lo demás, solo va a empeorar el problema, no mejorarlo. O sea, si el problema es que los jóvenes están obligados a delinquir, digamos, por las bandas narcocriminales, utilizando supuestamente el beneficio de ser menores, no se va a resolver porque tengan una pena. En todo caso, eso va a seguir sucediendo, ¿no? Es como un argumento que se pisa la cola, me parece a mí. Ujú, Eh, coincido. Parecería ser una salida facilista de un problema que es muy complejo y de un hueco que requiere mucha mirada del Estado, mucha intervención, porque esto Claro. no se puede separar del problema de la No, pobreza y no, de la no. desigualdad. Y además, ¿con qué plata se va a hacer, no? Si hay rehabilitación, si hay institutos nuevos. Lo último, y para Claro, despedirte, Macarena, que sé que estás a full, estamos hablando con Macarena Hoffman del CELS en todo lo que tiene que ver con la posible baja de la imputabilidad del menor. Por último, los menores, no sé si me lo respondiste, si no, te pido disculpas, pero ¿dónde van cuando hay una situación penal así? ¿Cuáles son los institutos que uno, porque por ejemplo los que vi en Rosario, realmente es inviable que alguien pueda salir acompañado y decir, bueno, voy a estudiar? no, suelen ser muy duros. No, hoy por hoy para las penas más graves son los centros de menores. Ujú, Depende de qué lugar en la Argentina, ¿no? Porque después cada lugar tiene su propio sistema, digamos, ¿no? Como sus propios lugares de encierro. O pueden tener medidas de seguridad en territorio, que también son una especie de privación de libertad, pero bueno, que son un poco más flexibles. Eh, los que son centros de encierro de menores, por lo menos los que provincia de Buenos Aires y acá en La Cava, primero es que están sobrepoblados, es decir, que tienen más personas, esto ya hoy, ¿no? Así como está la situación, que tienen más personas que la capacidad que tienen. Segundo, que están en muy malas condiciones, como yo te decía antes. Y que aparte están impregnados de dinámicas de violencia que sufren los chicos que están ahí encerrados, con lo cual decíamos que como espacio de resocialización y de reintegración social no están funcionando, ¿no? Eh, entonces, bueno, después bueno, depende un poco cada lugar, ¿no? Pero bueno, básicamente para el que comete un delito que hoy está penado por lo que es el régimen penal juvenil, y ese delito merece la privación de libertad a alguno de estos lugares. Pero bueno, digo, cada provincia tiene sus particularidades, ¿no? Macarena, perdón, porque hice un poco de abuso del tiempo, pero gracias, es un tema que me apena un montón y espero que no se haga una espectacularidad de este tema, ¿no? Porque son personas que ya se las abandonó antes. Totalmente. Gracias por estar acá en Tercer Tiempo, gracias por acompañarme y porque, bueno, nada, el fin de semana escribí y te molesté y estuviste respondiéndome laburando un sábado. Gracias. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo inmenso. Macarena Chau, chau. Hoffman, del CELS, acompañándome a entender lo que sucede con esta ley que se presentó, que hay varios proyectos, el Ejecutivo incide en 14, 13 años. El tema es que hasta ahora en la comisión no fue nadie de Economía o del Ministerio de Economía o de la Secretaría de Economía o de Sturzenegger o del resto para entender cómo se va a
sostener, ¿sí? Ahí la teníamos, a Macarena Hoffman, para entender, la coordinadora del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, para entender cómo puede llegar a ser una ley que no sea de impacto, que sea realmente trazable y que tenga como eje a la persona, al joven.